Ya en todo el mundo y organismos internacionales ven a López Obrador como un tipo nefasto, un delincuente. Ya lo ve así la ONU, la OEA, el Fondo Monetario Internacional, la OMS, Organización Mundial de la Salud, que calificó a López Obrador y México como de los peores en el manejo de la pandemia. Ya lo ven los eurodiputados, ya lo ve Amnistía Internacional, ya lo ven en todo el mundo como el tipejo peor que hay. Aquí dice, artículo 19 y Amnistía Internacional reprueban ataques de AMLO contra periodistas. Vean en la mirada este loco de Obrador. Es un demonio, es el anticristo. Vamos a seguir leyendo. Y en el New York Times demuestran que López Obrador es un aliado del crimen organizado en México, de las bandas del crimen organizado. Por eso ya le dicen narcodictador y narcopresidente. Pero más que narcodictador es un enfermo mental. Se defiende y viola las leyes todos los días y no respeta la ley, no respeta la Constitución, porque se cree que está por encima de la ley, por encima del mundo, cree que él es el único sujeto importante en el mundo porque es un enfermo mental, es un loco. Se ha dicho muchas veces, pero los tontos, los idiotizados que lo siguen defendiendo, lo hacen porque son igualmente de mente psicópata, de mente delincuentoide, de mente odiadora y destructiva. Por eso siguen apoyando a este loco López Obrador. Pero lo importante no es si los que lo critican son los partidos de la oposición, el PRI, el PAN, el PRD, o la sociedad civil de México, o la clase media. Lo importante es que el mundo ya lo critica a López Obrador por ser de los peores seres humanos que ha existido. Para mí es peor que Hitler, porque Hitler era honesto, decía lo que quería realmente. Este López Obrador disfraza su maldad con falsas intenciones buenas que nadie se las cree, porque es el más mentiroso y calumniador que existe. Es un farsante generador de odio y división, un delincuente que no respeta la ley. Vamos a ver lo que dice el artículo 19 y Amnistía Internacional reprueban ataques de AMLO contra periodistas. Dice, en un país como México, reconocido como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, sobre todo desde que está Obrador, con al menos 32 periodistas desaparecidos y 163 periodistas asesinados desde el año 2000, y con agresiones al menos una vez cada 16 horas contra periodistas y medios de comunicación, el hacer público el número de teléfono es un grave ataque a su libertad de expresión y derecho a la privacidad. Dijo artículo 19. Es preocupante que el jefe de Estado, López Obrador, diga que no puede haber un reglamento, no puede haber ninguna ley por encima del principio sublime, que es la libertad, cosa que él viola a diario. Por encima de esa ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados está la autoridad moral y autoridad política, expresó el organismo en un comunicado. Aunque hay, dice, desde el año 2000, pero en el gobierno de López Obrador se ha incrementado mucho el asesinato de periodistas. Muchísimo. Vamos a seguir leyendo.
sostuvo que la estigmatización, o sea, el poner en evidencia mal, y el hostigamiento desde la tribuna pública a la prensa, desde el Palacio de Gobierno del Obrador, a la prensa, constituyen un abuso del poder público. Obrador se especializa, un abusivo del poder público, y generan un efecto cascada que se está repitiendo por autoridades municipales y estatales a lo largo de este sexenio de López Obrador. Se han documentado, como en sus propias conferencias y entrevistas, funcionarios públicos de múltiples partidos y en todos los niveles de gobierno, tal estigmatización criminalizan y agreden a personas periodistas. Agregó que el impacto de este tipo de acciones podría generar un mecanismo de autocensura donde periodistas y medios de comunicación serán intimidados para efectivamente solicitar información del Ejecutivo Federal, violentando aún más el derecho a la información de la ciudadanía. No solo a periodistas, también ya se vio cómo los comentarios de López Obrador criticando a los jueces, a los que aplican la ley, porque no quiere Obrador que apliquen la ley en sus decisiones, que se haga lo que él quiere, agrediendo a ministros como a Norma Piña, como una bola de vándalos y patanes, porque esos son los morenistas del partido de López Obrador, una bola de patanes, vándalos, ignorantes, agresivos, delincuentes, como hostilizaron y siguen hostilizando a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le bloquearon su entrada a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, puede entrar, pero por la parte posterior, que patearon su carro, la agredieron, físicamente no, porque iba dentro del carro, pero le patearon el carro, la golpearon su carro, le insultaban. Bueno, una bola de delincuentes patanes, porque obradorista ha sido un vándalo patán desde que era opositor. Es el único político propiamente que genera vandalismo, delincuencia, asesinatos contra periodistas. Es el único. No había pasado en México. Había habido casos, sí, pero así como este loco Obrador las genera, es terrible, terrible. Todos los obradoristas que yo conozco, casi todos, alguna excepción, son patanes, son los que yo desde antes sabía que eran tipejos, que violaban la ley, que no respetaban las normas. Sucede que cuando aparece Obrador se hacen adoradores de Obrador. Claro, ya traían la semilla de la rebeldía, del ser patanes, vándalos, ignorantes, delincuentes, enemigos de todo. Pues llega Obrador y se hacen sus admiradores. Bueno, regresando al punto. Amnistía Internacional reprueban ataques de AMLO contra periodistas, porque ha generado asesinatos de periodistas y de candidatos por la agresión y el odio que genera López Obrador. López Obrador definitivamente es el símbolo del mal, es el peligro para México y ahora para la humanidad. Es el mayor generador de odio y división, y es por lo tanto es el anticristo, que tiene las claves del 666. Lo he dicho, primer 6 porque su nombre completo tiene 24 letras, y 2 más 4 da 6, porque su fecha de nacimiento es 13 de noviembre de 1953, o sea, 13 del mes 11 de 1953. Si ponemos todos los dígitos y los sumamos, da 24, y 2 más 4, 6. Y porque su partido que fundó, Morena, tiene 6 letras, es el 666, y lo ha demostrado empezando porque asesinó a su hermano cuando estaba en la pubertad.
porque su sigla de nacimiento es Manuel Andrés López Obrador, o sea, malo, no es AMLO, se la cambió a AMLO, pero es malo, sigla de nacimiento, porque es el mayor asesino de México, por muertes de enfermos en el COVID, por muertes, primer lugar mundial de muertes de personal médico México por culpa del López Obrador, primer lugar mundial de letalidad, por mayor cantidad de asesinatos, homicidios de la delincuencia en este gobierno de López Obrador, por mayor cantidad de muertos por falta de medicamentos, por mayor cantidad de masacres, por mayor cantidad de desaparecidos, por asesinatos del crimen organizado a candidatos en el 2021, 98 mataron, por mayor asesinato de periodistas, porque este loco, un enfermo mental, genera el odio y pone en peligro a la gente. ¿Por qué siguen apoyándolo? Porque los que lo apoyan son igualmente de mente delincuentoide y maligna.